ingresó al nuevo siglo en un acelerado proceso de modernización. El gobierno de Pierola, con su eficiente política fiscal, provocó una notable recuperación económica. Los presidentes que lo sucedieron encuentran un país fortalecido. Los peruanos inauguran un grito guerrero: ¡Gol! El fútbol se convierte en una pasión. A la fundación de Ciclista Lima le sigue la de la Alianza Lima en 1901. Se juegan ardorosos partidos en lo que es hoy el Campo de Marte y en Lima Cricket. Aparecen nuevos personajes en la escena política. Con las primeras fábricas surgen los obreros y con ellos llegan las leyes laborales. Nuevos barrios crecen alrededor de Lima Cuadrada. La Victoria sería en aquel tiempo el más popular. A la urbe del asfalto y los edificios de estilo francés le cantó un género popular que ganaba envergadura: la música criolla. Felipe Pinlo Alba había nacido en 1899 en esta Lima jaranera, y el vals comenzó a desplazar a los pasodobles y foxtrots. También Lima dejaba atrás su aspecto aldeano. En el Perú se consolidaba la llamada República Aristocrática. El Partido Civil domina la escena política, y a este periodo se le considera como del segundo civilismo. La oligarquía se robustece y ejerce el poder a través del Partido Civil. Banqueros, comerciantes y terratenientes costeños dedicados a la exportación fueron conocidos como los varones del azúcar. Los ingresos se multiplican por la entrada de inversiones inglesas en nuestra economía. Desde 1900 crece en gran escala el cultivo de la caña de azúcar en la costa norte. Tres grandes familias, los Gildemeister, los Larco y los Aspíllaga, controlan el mercado azucarero, obteniendo inimaginables fortunas. Tal prosperidad les permitió asociarse con firmas extranjeras. Con el tiempo, los intereses de estas familias se extenderían hacia otras actividades como la minería y la banca. Aparece un nuevo tipo de semilla de algodón, gracias a Fermín Tanguis. Este algodón posee una fuerte resistencia a las plagas que azotaban los cultivos de toda la costa. El hallazgo de Tanguis permitió el despegue de la agricultura algodonera en el Perú. La vida en Lima también se modernizaba. La capital peruana, que aún tenía murallas, hizo de su centro foco de radiación. Abiertas sus compuertas, en 1903 se termina de construir el tranvía de Lima a Chorrillos. El camino que llevaba al Callao se cubre de asfalto y el cine llega al Salón de Estrasburgo, de la Plaza de Armas. En 1901, una epidemia de viruela atacó Lima y un año más tarde surge al este un nuevo barrio, La Victoria, que al principio fue morada de los obreros textiles. Con la inauguración del hipódromo de Santa Beatriz, en 1903, la clase más acomodada de Lima encuentra su espacio público ideal. Las carreras de caballos reunía a la crema innata de la aristocracia, y la moda tuvo que mirar los folletines de las damas y caballeros de París. El Jirón de la Unión luce sus primeros cafés y es el epicentro de las modas y las nuevas ideas. Lima no era una fiesta, pero se parecía. En 1905 se inaugura el monumento a Bolognesi. La plaza del mismo nombre hizo que la ciudad divise otro punto de expansión. Desde 1906 se nota un auge en las nuevas construcciones. Y al año siguiente, cuando acodan en el Callao los nuevos buques Grau y Bolognesi, los carnavales se juegan con harta agua y talco, provocando tanto alegría como contusos. En 1901, la entonces provincia de Tacna se encuentra ocupada por Chile, tras la Guerra del Pacífico. Los peruanos residentes solicitan sacar la bandera en procesión por fiestas patrias. La autoridad chilena acepta con una condición: no realizar ningún grito hostil, es decir, ningún ¡Viva el Perú! Desde esa vez, la bandera peruana gana las calles y mantiene vivo el espíritu de un país orgulloso de sus hijos y sus héroes. El 27 de septiembre de 1910 murió en la ciudad italiana de Domodossola el aviador peruano Jorge Chávez, cuando intentaba aterrizar luego de cruzar los Alpes entre Suiza e Italia.
Jorge Chávez, hijo de padres peruanos, nació en París en 1887. En agosto y septiembre de 1910 había batido consecutivamente el récord europeo de altura, ascendiendo con su aeroplano Blériot a más de 2.680 metros. Su siguiente reto era cruzar por primera vez los Alpes en un aeroplano. Chávez partió de la ciudad suiza de Brille el 23 de septiembre y logró cruzar los Alpes. Cuando faltaban pocos metros para alcanzar su destino, el avión se precipitó a tierra, estrellándose y causándole serias heridas. Chávez falleció después de 4 días en el hospital de San Diego de Baggio, sin dejar de repetir: arriba, siempre arriba, hasta las estrellas. El aviador Juan Bielorrussí realizó el primer vuelo sobre territorio peruano en 1911. Antes, Bielorrussí y su monoplano Farman se elevaron sobre el cielo de Lima, causando gran conmoción entre aterrados limeños. Después, cruzaría los Alpes, siguiendo la ruta de Chávez. Los audaces aviadores utilizaban el hipódromo de Santa Beatriz, donde se había improvisado una pista de despegue. Otro de los pioneros de la aviación fue Carlos Tenor, quien perdió la vida en un vuelo de ensayo en 1911. Junto con el desarrollo de la industria y de las fábricas en Lima, se generan los primeros movimientos obreros, y con ellos llegan las primeras huelgas. Las condiciones de trabajo en las fábricas eran infrahumanas. La jornada diaria llegaba a las 14 horas. Los salarios eran sin descanso dominical, ni las condiciones mínimas de seguridad y salubridad. Tampoco existía estabilidad laboral. Los trabajadores, al no contar con la protección del Estado, empezaron a organizarse para defender sus derechos. Así nacen los sindicatos. En abril de 1911, los obreros de la fábrica de tejidos de Vitarte se declaran en huelga. Los obreros de Lima, en solidaridad, acuerdan un paro general. Lima se quedó paralizada. Al día siguiente, la empresa de Vitarte accedió a las demandas. Esta fue la primera victoria del movimiento sindical. En los siguientes meses, las huelgas se incrementaron en otros sectores obreros. El escritor Abraham Valdelomar anima la vida cultural en Lima. En enero de 1913 se inaugura en la esquina del hoy Jirón de la Unión y Emancipación la confitería El Palais Concert. En torno a Valdelomar se reúnen artistas y escritores que definen el futuro del Perú a los gritos. José Carlos Mariátegui, Luis Alberto Sánchez, César Vallejo y Daniel Alomía Robles, el autor de El Cóndor Pasa, se entremezclan con la más selecta sociedad limeña. Valdelomar, que se hacía llamar el Conde de Lemos, publicará la revista Colónida. Lima ya había apostado por el asfalto y lucía sus primeras salas de cine, sus estadios y sus teatros, como una muestra de que se había convertido ya en una gran metrópolis. En la década, una nueva actitud de escritores y artistas se compromete con los problemas del país. Surgen las vanguardias artísticas y el indigenismo. El poeta José María Eguren había publicado su poemario Simbólicas. César Vallejo llega a Lima y su primer libro, Los Heraldos Negros, es publicado en 1918. Provocaría más controversias que adhesiones. En las artes plásticas, el pintor Daniel Hernández forma una escuela que tendría al Perú andino como tema central. En Lima, la música popular se impregna de una mixtura de géneros. En 1917, Felipe Pingló Alba compone Amelia, un vals que ya se aleja del molde europeo. La reforma universitaria, con Riva Agüero, Luis Alberto Sánchez y Víctor Andrés Belaunde, revoluciona el concepto de la educación superior.
marzo de 1898 llega al puerto del Callao un aparato llamado el proyectoscopio. Su inventor había sido Alva Edison y representaba la vida de la gente en una pantalla. De inmediato fue una sensación. En 1899 ya se habían filmado escenas de la vida limeña en los alrededores del Teatro Politeama. El 12 de diciembre de 1911 se comienza a construir la Sala Excelsior en el Jirón de la Unión. La primera película peruana se llamó Negocio al Agua y se estrenó el 14 de abril de 1913 en el Cinema Teatro de Lima. En esas épocas se ponen de moda las carpas donde se exhiben películas americanas. En 1914, el Cine París convoca multitudes y en 1916 se abrió el Gran Cine OVNI. Fantomas, el misterioso personaje, fascinó al público cinematográfico. Lima empezó a crecer a un ritmo continuo a principios de siglo. El tranvía se encargaba de unir los distintos barrios de la ciudad y se desarrollaron los servicios de agua y alumbrado eléctrico. Sin embargo, este crecimiento no estuvo acompañado de una mejora en la construcción de servicios urbanos. La salubridad en Lima era insuficiente. El agua potable era limitada y el sistema de desagüe y alcantarillado prácticamente no existía. Esto trajo como consecuencia brotes de epidemias como el paludismo y la peste bubónica. La ciudad definía sus espacios. El Paseo Colón y el Jirón de la Unión se convirtieron en los lugares de recreo de las familias limeñas. Era la época de los espectáculos de varieté y se abrieron decenas de tiendas y bazares. Lugares como los barrios altos y el RIMAC se convirtieron en zonas muy populares. Malambo, el barrio chino, aparecen en la escena limeña. Lima es así una ciudad de contrastes. Al lado de las antiguas mansiones virreinales de la clase acomodada están los callejones, en donde la población más necesitada llega a niveles de hacinamiento propio de las grandes metrópolis. Augusto B. Leguía es elegido presidente de la República en 1919. Para la sociedad peruana era una alternativa política viable, diferente al civilismo y al orden llamado señorial. Había esperanza en que promoviera una era mesocrática más accesible que el cerrado sistema oligárquico. Se contaba con sus contactos en el mundo de las finanzas empresariales internacionales con los que se podía superar la crisis de la Primera Guerra Mundial. Su papel parecía más importante porque ni el civilismo ni los otros partidos políticos de la República aristocrática tenían muchas posibilidades de llegar al poder. Ni el Partido Civil ni el Demócrata presentaron candidatos de fuste y el liberal Augusto Durán ni los futuristas pudieron bregar con la fuerza electoral de Leguía. No obstante, para llegar a la presidencia, Leguía propició el golpe de Estado del 4 de julio y luego una asamblea constituyente lo declaró presidente constitucional por un plazo de 5 años. En 1920 se modificó la Constitución y con esto se puso fin a la llamada República Aristocrática. Se dio inicio a la etapa de la Patria Nueva y con esta figura a lo que sería el oncenio. Leguía no se iría del poder hasta 1930. Leguía inicia su segundo gobierno como presidente provisional tras dar un golpe de Estado a Pardo el 4 de julio de 1919. Aprobada su elección por el Congreso, Leguía llamó a su gobierno de La Patria Nueva y fue presidente hasta 1929,
debido a sucesivas reelecciones, 1924 y 1929, avaladas por la Constitución de 1920 y originadas en la mayoría parlamentaria que manejaba. Leguía quería transformar al Perú en una nación moderna con la ayuda del capital extranjero. Para ello, el Estado debía ser intervencionista y promotor. Al aumentar los gastos, aumentó el presupuesto. Cuando las rentas nacionales se quedaron cortas, se recurrió a empréstitos con los Estados Unidos. De esta manera, la deuda externa se incrementó. Sin embargo, la modernidad que predicaba el régimen iba de la mano con una fuerte represión. Muchos políticos y periodistas fueron deportados. Las imprentas de los diarios La Prensa y El Comercio sufrieron asaltos por turbas enviadas por el gobierno. La patria nueva no llegó jamás, a pesar de todos los cambios. Y Leguía terminó su gobierno autoritario en medio de una terrible crisis y el rechazo de los peruanos. Por la celebración de los 100 años de la proclamación de la independencia, el gobierno de Leguía organizó una gran fiesta para la ocasión y no escatimó en los gastos para tan importante acontecimiento. Se invitó a una veintena de delegaciones extranjeras, entre otros Argentina, Estados Unidos y España. La ausencia de la representación de Chile por los conocidos problemas limítrofes. Los invitados llegaron con discursos y presentes. Los alemanes regalaron la torre del reloj del Parque Universitario. Los italianos el Museo Italiano. Los ingleses el antiguo Estadio Nacional. Los chinos una gran fuente de mármol y los japoneses el monumento a Manco Cápac. A principios de los 20 se consolidan dos de las figuras políticas más importantes del Perú de la primera mitad del siglo. Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador del APRA, y José Carlos Mariátegui, el padre del socialismo peruano. Haya de la Torre había sido un líder estudiantil muy preocupado por las luchas y conquistas populares. Estuvo presente en la jornada por las 8 horas laborales y participó como líder estudiantil en las manifestaciones de los trabajadores. Durante el oncenio, encabezó la manifestación en contra de la consagración del Perú al Sagrado Corazón de Jesús, impulsada por Leguía. En 1924 es deportado a México, donde funda la Alianza Popular Revolucionaria Americana, APRA. El programa del APRA llamaba a luchar contra el imperialismo norteamericano, apoyar la nacionalización de las tierras e industrias y bregar por la unión de todas las clases oprimidas. Todas sus ideas las condensó en su libro primigenio, El antiimperialismo y el APRA. Estas novedosas y radicales ideas y su innegable carisma atrajeron muchos simpatizantes al movimiento y llevaron al APRA a convertirse en el primer partido de masas del Perú. José Carlos Mariátegui era un intelectual y periodista autodidacto que se convirtió en uno de los pensadores marxistas más importantes de América Latina. Luego de una estancia en Europa, regresó al Perú en 1923, fundando en 1926 la revista Amauta. Para Mariátegui era posible instaurar un proyecto socialista en el Perú. Él planteaba que dicho socialismo debía ser ni calco ni copia, inspirado tanto en el marxismo como en valores andinos. Su obra cumbre fue 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana. Una penosa enfermedad quebrantó su salud. Sin embargo, siguió adelante con sus proyectos. En 1928, luego de distanciarse de Haya de la Torre, funda el Partido Socialista del Perú. Desafortunadamente, su salud empeoró y murió en 1930, poco antes de cumplir 36 años.
Aires o Santiago, Lima se expandía. A la construcción de modernos edificios, como el Ministerio de Fomento y el Palacio Arzobispal, se sumó la reconstrucción del Palacio de Gobierno, luego del incendio de 1921. La capital peruana albergaba cientos de miles de habitantes que reclamaban vías más amplias y mejores carreteras. De esta manera, se trazaron las avenidas Leguía, hoy llamada Arequipa, la avenida Venezuela y la Costanera. Para comunicar con la parte industrial del Callao se construye también la avenida Argentina y para viajar hasta la Magdalena se hizo la avenida Brasil. Se establecen las bases de los primeros vanguardismos. Poetas como César Vallejo, José María Eguren y Carlos Oquendo de Amat fundaron las bases de una poesía que luego seguirían los surrealistas César Moro y Emilio Adolfo Westphalen. El indigenismo aparecía alentando los movimientos campesinos y de reivindicación del indio. Para muchos, la década del 20 es aquella que produjo la mejor literatura peruana del siglo XX. El tratado suscrito en Lima el 3 de junio de 1929 entre el canciller Pedro José Rada y Gamio y el plenipotenciario Emiliano Figueroa Larraín expresó en su capítulo más importante que el territorio de Tacna y Arica sería dividido en dos partes, Tacna para el Perú y Arica para Chile. De esta manera quedó definida la línea divisoria. La frontera partía de un punto en la costa que se denominaría Concordia, para seguir hacia el oriente paralela a la vía del ferrocarril de Arica a La Paz, que permitiría dejar en territorio chileno la azufrera del Tacora, pasando luego por el centro de la Laguna Blanca, de tal manera que una parte quedase en el Perú y otra en Chile. Una comisión mixta debía fijar los hitos de la frontera. Así, el gobierno del Perú recibió la cantidad de $6 millones y quedó dueño en principio de las obras que Chile se comprometió a construir. Un monumento simbólico que debía ser erigido en el Morro de Arica. El presidente Leguía no observó las consecuencias que la mutilación de Tacna iba a tener para sus habitantes. La guerra con Chile terminaba con un sinnúmero de interrogantes. El Perú veía cercenada gran parte de su territorio. Con el tiempo, se recompuso el espíritu patrio en toda la región, que por cierto, sí existía en Tacna durante la ocupación, y hasta 1999 no se firmó el acuerdo definitivo. La crisis de 1929 marca el inicio del fin del oncenio de Augusto de Leguía. En el Perú se reducen los salarios y aumenta el desempleo. La caída del dictador fue tan dramática como su ascenso. El teniente coronel Luis M. Sánchez Cerro se subleva en Arequipa el 22 de agosto de 1930 y logra el apoyo de la División Militar de Puno, que se pronunció al día siguiente. De esta manera se forma una junta de gobierno de emergencia. Turbas saquearon las propiedades y casas del derrocado Leguía. Sánchez Cerro creó un tribunal especial para liquidar el aparato de la dictadura. Derogó también todas las leyes antipopulares. El expresidente fue tomado prisionero, enfermó y fue trasladado al Hospital Naval de Bellavista, donde, estando bajo custodia, fallece al poco tiempo. Sánchez Cerro contaba con un gran carisma popular, producto de ser el líder de la revolución golpista. Contaba con todo el apoyo de los sectores acomodados. Sánchez Cerro sale elegido tras reñidas elecciones en 1931. El APRA no reconoció el triunfo y denunció un fraude electoral. El APRA, desde su bancada en el Congreso y en su diario La Tribuna, se opuso con dureza al régimen, que contestó de manera hostil. El gobierno reprimió rápidamente todo tipo de desórdenes, cerrando el diario, los locales partidarios y la Universidad de San Marcos, sindicada como un núcleo conspirador. En 1932, la bancada aprista sufrió el desafuero de 27 representantes, quedaron solo 5 en sus curules. Sus principales líderes fueron encarcelados. Aya de la Torre fue recluido en la cárcel del Panóptico, conocida luego como la Penitenciaría de Lima.
El APRA no vio mejor salida a la coyuntura que el levantamiento armado. El 7 de julio de 1932, un grupo de apristas tomó el cuartel O'Donovan en Trujillo. En el asalto mueren muchos apristas y otros tantos militares. Días después, cuando están a punto de ser derrotados, los rebeldes asesinan a los oficiales prisioneros que habían capturado, incluyendo civiles. El gobierno toma medidas drásticas y manda a fusilar a cientos de apristas sublevados. Tras los sucesos, Sánchez Cerro decretó al APRA proscrito y fuera de la ley. En este clima de violencia, Sánchez Cerro es asesinado el 30 de abril de 1933 en el antiguo hipódromo de Santa Beatriz. El autor fue el joven aprista Abelardo Mendoza Leida, muerto en ese momento por la seguridad presidencial. Ante la crisis, el Congreso designó a Óscar R. Benavides para que suceda en el cargo a Sánchez Cerro. El gángster. Luego del asesinato de Sánchez Cerro, el ambiente político entró en una aparente fase de calma. El gobierno liberó a Aya de la Torre en 1933, junto a otros presos políticos, y reabrió la Universidad de San Marcos 2 años después. Sin embargo, los desórdenes continuaron, y Benavides heredó los problemas del pasado reciente. El régimen autoritario de Benavides implementó programas en favor de la educación y la asistencia social. Se construyeron barrios obreros y comedores populares. Se creó el Seguro Social Obrero y la Dirección de Trabajo para resolver temas laborales. Su lema, orden, paz y trabajo, le sirvió para tapar la ausencia de libertades civiles. Uno de los hechos más dolorosos que conmovió al país fue el asesinato del director del diario El Comercio, Antonio Miró Quesada, y su esposa María Laos, a manos del aprista Carlos Ester Lafón. El suceso se produjo el 15 de mayo de 1935 en la esquina del Teatro Colón, en la Plaza San Martín, y fue producto de una absurda escalada de violencia que afectó a toda la clase política y la sociedad civil peruana. Las elecciones de 1936 fueron anuladas antes de publicarse los resultados oficiales, al conocerse que el ganador iba a ser Luis Antonio Eguiguren. El Congreso no reconoció su triunfo, porque denunció que no solo existió el endoso de votos apristas, sino que la propia Constitución, en su artículo 56, prohibía la participación en política peruana de organizaciones internacionales, independientemente de si eran marxistas o no. Obviamente, el artículo estaba dirigido contra el APRA y el Partido Comunista. Esto originó revueltas y protestas que fueron duramente reprimidas. Benavides prolongó su mandato hasta 1939. Peruanos habían llevado un buen equipo de fútbol a estas Olimpiadas. Perú forma un equipo con la base del espectacular Sport Boys. Golea 7-2 a Finlandia y al día siguiente vence 4-2 a Austria. Sin embargo, el partido es anulado por presiones extradeportivas. Enterado del incidente, el presidente Benavides ordena el retiro de toda la delegación peruana de las Olimpiadas. En Lima, la medida calma definitivamente el clima de descontento social y los olímpicos son recibidos como héroes. Con la reinauguración del Palacio de Gobierno en 1938, Lima adquiere un aspecto de ciudad moderna, pero con arquitectura criolla. Partes de las murallas que circundaban la antigua capital fueron derrumbadas definitivamente. Con la renovación arquitectónica, muchos monumentos fueron demolidos sin ninguna consideración. El cine sonoro acapara la atención de todos. Las películas norteamericanas atraen multitudes. Se exhiben Yo perdí mi corazón en Lima y Resaca, la primera cinta sonora peruana, ambas de Alberto Santana, estrenadas en 1934. En 1937 se funda la empresa cinematográfica Amauta Films,
que llega a realizar 14 películas peruanas con un éxito popular en los llamados cines de barrio. Ante la imposibilidad de competir con el cine norteamericano, estas cintas retratan la vida cotidiana de las ciudades peruanas. A pesar del éxito, Amauta Films no pudo hacer frente a la competencia y en 1940 dejó de operar. Pero el cine produjo otro fenómeno de masas. Acompañaban a las películas espectáculos con cantantes de música criolla. Figuras que triunfaban en la radio ahora brillaban en los cines. Las damas del criollismo, Jesús Vázquez y Alicia Lizárraga, eran estrellas habituales de antes y después de las películas. En el Perú, Manuel Prado y Ugarteche es proclamado presidente en 1939. Prado era hijo del expresidente Mariano Ignacio Prado y pertenecía a la aristocracia peruana. Gobernó al tiempo que afrontó los rigores de la Segunda Guerra Mundial, recibiendo los beneficios de Estados Unidos conforme se fue resolviendo el conflicto bélico. El 24 de mayo de 1940, un pavoroso terremoto azota Lima, causando gigantescos daños. Las antiguas construcciones de Chorrillos y Barranco, ante la intensidad del movimiento, se vinieron abajo, provocando cientos de víctimas. La República del Ecuador, que recién se había formado en 1830, al separarse de la Gran Colombia, vivía obsesionada con expandirse. El Perú padecía desde el siglo pasado los reclamos ecuatorianos, que pedían para sí los territorios peruanos de Tumbes, Jaén y Maynas. El 5 de julio de 1941, los ecuatorianos atacaron las guarniciones peruanas del río Zarumilla. El gobierno de Manuel Prado ordenó la movilización inmediata. Tropas peruanas, dirigidas por el general Eloy G. Ureta, hicieron retroceder a los invasores. Este fue el inicio de una guerra que duró apenas un mes y que se extendió por toda la zona del Zarumilla y la región amazónica oriental. Las tropas peruanas ocuparon la provincia del Oro. Ecuador pidió una tregua y se rindió. En enero de 1942 se firma el Protocolo de Río de Janeiro, que establecía la frontera entre ambos países. Después de la firma, el Perú retiró sus tropas del Ecuador. El capitán de la Fuerza Aérea del Perú, José Abelardo Quiñones, escribió un capítulo en el libro de los héroes al inmolarse defendiendo la patria. En los combates aéreos merece una mención especial el cuerpo de paracaidistas. En 1945 se convocan a elecciones en el Perú. El doctor José Luis Bustamante y Rivero gana los comicios derrotando al mariscal Eloy G. Ureta, héroe de la guerra con el Ecuador. Bustamante y Rivero era el candidato del Frente Democrático Nacional, formado por intelectuales y políticos de tendencia moderada, que recibieron todo el apoyo de los agroexportadores y las Fuerzas Armadas. Bustamante y Rivero negoció con el APRA su vuelta a la legalidad, a cambio de los votos apristas para su candidatura. Tras muchas deliberaciones, Aya de la Torre aceptó el acuerdo a cambio de la mayoría parlamentaria y la inclusión de 2 apristas en el gabinete ministerial. Ya en el gobierno, el APRA obligó a poner en práctica un programa de subsidios y controles de precios que originarían un grave desabastecimiento y la consiguiente especulación en los mercados. Esta situación produjo un clima de grave inestabilidad social. En 1947, la bancada aprista no se presentó a la instalación del Parlamento. Entonces, la derecha llamó a formar una alianza nacional contra el APRA. La violencia llegó a su clímax con el asesinato de Francisco Graña Garland, director del diario La Prensa, opositor al APRA. Bustamante intentó un último esfuerzo con el Movimiento Popular Democrático, pero quedó atrapado en una suerte de fuego cruzado. En este clima enrarecido, el APRA buscó apoyo en las tropas, mientras la derecha llamaba a los altos mandos militares.
La crisis terminó en 1948, con la sublevación en Arequipa del general Manuel A. Odría, quien a la postre relevaría a Bustamante en el poder. En la década de los 40, Lima sigue creciendo. Las migraciones de la región andina tomaban forma de gran invasión. Así, se forma un gran cinturón urbano, dando lugar a las primeras barriadas. Muchas familias de bajos recursos se desplazan también a estos lugares, abandonando los antiguos callejones y quintas. A partir de 1940, la radio capta las preferencias de todos los públicos. Radio Nacional y Miraflores habían señalado el rumbo a Radio América, Victoria y Libertad. Son las épocas de las transmisiones de fútbol, de los programas de música criolla en los salones auditorios y del sermón de las 3 horas. Se consolida en el Perú la literatura agraria con las obras de Ciro Alegría y José María Arquedas. La denuncia de un mundo injusto en los Andes, donde viven miles de peruanos, se torna más fuerte en los contenidos antes que en los hallazgos formales. Obras como Los perros hambrientos, de Alegría, o Jaguar Fiesta y Agua, de Arquedas, retratan con crudeza estas realidades. En el Perú de 1948 la situación era más que incierta. Protestas populares a causa del desabastecimiento. Se suman las marchas de estudiantes y sindicatos. El ejército y los sectores oligárquicos presionaban para que se tomen acciones drásticas contra el APRA, que gozaba del apoyo popular. En febrero del 48, Bustamante elige un gabinete militar y acusa al APRA de preparar un complot. Los apristas optan una vez más por la rebelión. En la mañana del 3 de octubre de 1948, algunos oficiales del ejército, junto con la marinería del Callao, se sublevan, asaltando barcos de guerra e intentan tomar el castillo del Real Felipe. Tras un corto pero sangriento combate, la revuelta fue controlada a las 4 de la tarde. Se dice que hay un centenar de subversivos muertos. Los líderes apristas negaron cualquier vínculo con el movimiento. Aya de la Torre pasó a la clandestinidad y en 1949 se refugiaría en la Embajada de Colombia. El ejército exigió al presidente mano dura contra el APRA, pero Bustamante se negó rotundamente. Entonces, los militares y la oligarquía le retiraron su confianza. El Perú vivía un clima de inestabilidad política con una inflación galopante y las protestas a la orden del día. El 27 de octubre de 1948 estalla en Arequipa la Revolución Restauradora, liderada por el general Manuel A. Odría. El nuevo gobierno de Odría juramenta el 3 de noviembre. Como diría el poeta Martín Adán, todo había vuelto a la normalidad y el Perú lucía un nuevo presidente militar y también su primera medalla de oro conseguida por el tirador Edwin Vázquez en las Olimpiadas de Londres. El Estadio Nacional establece homenaje a la delegación y luego impone medallas de oro a Edwin Vázquez, campeón panamericano de tiro, que representó al Perú en las justas deportivas. Tras el golpe de Estado de 1948, el general Manuel A. Odría impone un gobierno autoritario y represivo, sin Congreso ni libertades, suspende las garantías individuales e inicia una cacería contra partidarios del APRA y de los grupos de izquierda. Promulga la Ley de Seguridad Interior de la República para frenar opositores. Odría adoptó una política económica de corte liberal, con una menor intervención del Estado en el aparato productivo y en el mercado. La inversión extranjera, principalmente norteamericana, mediante una legislación
favorable al capital foráneo. La oligarquía agroexportadora apoya estas medidas. En 1950, Odría convoca a elecciones y quiere ser el candidato único. La oposición designa como su representante al general Ernesto Montañe, quien es acusado inmediatamente y quiere ser el candidato único. La oposición designa como su representante al general Ernesto Montañe, quien es acusado inmediatamente como conspirador y enviado a prisión. En Arequipa, la población sublevada será reprimida violentamente. Ya sin oposición, Odría concurre a las elecciones y jura un nuevo mandato como presidente constitucional. Aya de la Torre permanece asilado en la Embajada de Colombia. La prisión de la isla del Frontón es paradero frecuente de intelectuales y periodistas opuestos al régimen. El ministro de Gobierno, Alejandro Esparza Sañartu, se encargaba personalmente de las pesquisas de los detractores del régimen. La policía secreta es responsable de desapariciones y asesinatos de los opositores. En Lima se pone de moda el rochabús para controlar protestas callejeras. Las ciudades peruanas también experimentan grandes transformaciones. En vestido de presidente constitucional, Odría busca también una legitimidad popular. Apartado de sus antiguos aliados oligarcas y favorecido por la bonanza económica traída por la guerra de Corea, emprende una serie de medidas populistas. Odría se forjó una imagen paternal frente a los trabajadores, impulsando el salario dominical, el seguro social del empleado y el reparto del 30% de las utilidades de las empresas. La infraestructura educativa mejoró sustancialmente a través de las grandes unidades escolares, que albergaban a miles de estudiantes. En la capital, nuevas edificaciones dieron una imagen de modernidad, destacando construcciones monumentales como el Ministerio de Educación, el Hospital del Empleado y el nuevo Estadio Nacional. A raíz de las invasiones, surgen las barriadas 27 de octubre, hoy San Martín de Porres, Comas y El Agustino, y Villa María del Triunfo. Odría fue ministro de Gobierno de Bustamante y descubrió el potencial respaldo que proporcionaban los invasores como clientelas políticas. Puso en marcha vastos programas de obras públicas y de asistencia social en las zonas urbano-marginales. En ese empeño contó con la gran colaboración de su esposa, doña María Delgado de Odría, quien, inspirada en la primera dama argentina, Evita Perón, organizaba permanentemente obras humanitarias. Odría cimentó así su popularidad utilizando el lema «Hechos y no palabras» para tapar los excesos y el autoritarismo. En los 50 se consolidan como equipos populares el Deportivo Municipal, del genial Tito Drago, y el Sport Boys de Valeriano López, que sería el primer campeón de fútbol profesional. Otros ídolos fueron Vides Mosquera, Alberto Terry y Rafael Asca. Pero una figura querida e idolatrada será siempre recordada por los amantes del fútbol casi como una leyenda. En 1953, Lolo Fernández, la figura legendaria del Club Universitario de Deportes, se retira del fútbol profesional en un clásico frente a su tradicional rival Alianza Lima, anotando 3 goles en el Estadio Nacional. Fue una despedida gloriosa y el fin de una gran época del fútbol peruano. Después de 7 años de gobierno, la popularidad de Odría estaba en picada en 1955. Se quiso entonces manipular las elecciones y la respuesta fue una ola de protestas. Arequipa volvió a rebelarse y el gobierno respondió con suma dureza. La protesta se generalizó en todo el país, obligando a Odría a derogar la Ley de Seguridad Interior
y verse obligado a prescindir del ministro del Interior, Esparza Sañartu, el poder oculto de la represión. A las elecciones de 1956 se presentan Hernando de la Valle, apoyado por Odría, Fernando Belaúnde Terry y Manuel Prado Ugarteche. Este último hace un pacto con el APRA, ofreciéndole la vuelta a la legalidad. Con este apoyo, Prado gana las elecciones. Un sector del APRA no aceptó la conciliación de su partido con Prado. Rechazaban la nueva línea política conciliadora. Así, los sectores desengañados del aprismo se trasladan a militar a grupos de extrema izquierda. Otros sectores se reúnen en torno a un nuevo líder de ideas más renovadas, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Por decreto ley del 7 de septiembre de 1956, que modificó la Constitución de 1933, se permite a las mujeres con la mayoría de edad votar en los comicios electorales de ese año. En esos tiempos, la radio alcanzaba su apogeo y la música criolla invade los salones auditorios. Pero el género que más destacó fue el de las radionovelas. El derecho de nacer paralizaba a toda Lima durante su emisión. En 1958 aparece la primera señal televisiva en el país vía la señal del Canal del Estado. En ese mismo año, Canal 4 sale al aire y al año siguiente, Panamericana Televisión empieza sus transmisiones en la señal de Canal 13. Luego surgiría Canal 9. Eran tiempos del pisco y la butifarra y de las elegantes boates. El Embassy y el Green del Bolívar se convirtieron en los lugares preferidos de la gente gagá. En Lima crecía la afición por los chifas, los toros, las carreras de caballos, el cachascán, el fútbol y los valses de los embajadores criollos. Los apachurrantes años 50 en el Perú están marcados por las rumberas del bim bam boom y una música, el mambo. El ritmo que trajo el cubano Dámaso Pérez Prado, Carefoca, enloquecía a los jóvenes y se desató una euforia por el baile endiablado en todo Lima. Un concurso de mambo originó el pronunciamiento de la iglesia, que amenazó con excomulgar a quienes intervengan. En 1956. En las elecciones de 1962, en el Perú, los principales candidatos fueron Víctor Raúl Haya de la Torre, Fernando Belaúnde y Manuel Odría. Los escrutinios parciales arrojaban un pequeño margen en favor de Haya de la Torre. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas reclamó un fraude electoral y derrocó al presidente Prado. Una junta militar de gobierno al mando del general Pérez Godoy toma el poder. El general Nicolás Lindley sucede meses después a Pérez Godoy. En 1963 se convoca a elecciones y Fernando Belaúnde Terry es elegido con el 39% de los votos. Belaúnde contaba con el apoyo de las Fuerzas Armadas y mantuvo una alianza con la democracia cristiana. En el Congreso predominaba una mayoría apro-odriísta, crítica y hostil. Belaúnde, aplicando la idea de la cooperación popular, impulsó la construcción de grandes obras públicas y restableció los gobiernos locales con las elecciones municipales. Sin embargo, Belaúnde no pudo satisfacer todas las expectativas que había despertado en los peruanos. Con los agobiantes problemas nacionales, como el de la reforma agraria y el petróleo, no hubo soluciones inmediatas. Entonces surgió una ola de descontento social y aparecieron brotes de guerrillas al estilo cubano. En 1967 se vivía con una fuerte crisis económica, fiscal y con una devaluación traumática del sol. La renovación de contratos petroleros originó en 1968 el escándalo de la Página 11, que suponía favorecer a la IPC en contra de los intereses nacionales.
Este fue el detonante de la pugna entre Belaúnde y el poder legislativo que impulsó a las Fuerzas Armadas a perpetrar un golpe de Estado institucionalista con la prédica de que los civiles no podían resolver los problemas nacionales y mucho menos garantizar la estabilidad del país. En el Perú, el gobierno de Belaúnde puso en marcha un programa de viviendas para la clase media, que tuvo un símbolo de modernidad en la residencial San Felipe. Se inauguró el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el más moderno de Sudamérica en esos años, y para agilizar el tráfico en Lima, se construyó la Vía Expresa. Se inició también un vasto programa de irrigaciones en los valles de la costa norte, como los de Tinajones y Olmos. Y el viejo sueño de Belaúnde se hizo realidad. En su primer año de gobierno, se comenzó la construcción de la carretera marginal de la selva. Influenciados por la Revolución Cubana, aparecieron grupos de extrema izquierda en el Perú. En 1962, Hugo Blanco, un estudiante de agronomía, canaliza el descontento campesino con huelgas y ocupaciones de haciendas para parcelarlas entre los trabajadores del Valle de la Convención, en el Cusco. 3 años después, Luis de la Puente Uceda encabeza el movimiento de izquierda revolucionaria, MIRE. Su plan era destruir fundos y puestos militares para obtener el apoyo de los campesinos. En octubre de 1965, el ejército cercó a los insurrectos en la zona de Mesa Pelada y puso fin a la asonada guerrillera. Antes de 1963, cuando intentaba ingresar al Perú desde Bolivia, formando parte de un comando guerrillero, el poeta Javier Heró y otros jóvenes radicales del Frente de Liberación Nacional fueron abatidos a balazos en una balsa sobre las aguas del río Madre de Dios. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, al mando del general Juan Velasco Alvarado, dio un golpe de Estado el 3 de octubre de 1968, deportando al presidente Belaúnde a Buenos Aires. La Fuerza Armada ha depuesto... Los militares utilizaron una prédica nacionalista y elaboraron una política de corte corporativista y de tinte socialista humanista. El plan de Velasco definía la idea de defensa nacional como motor del desarrollo. Los militares implementaron un proyecto de participación social e intentaron solucionar los más dramáticos problemas nacionales, como el asunto del petróleo, pero desconociendo el orden democrático. Al hombre de la tierra, ahora... El 24 de junio de 1969 se implementa la reforma agraria, transformando radicalmente el sistema de propiedad de la tierra, y sin mayor éxito se crean centrales sindicales para organizar un soporte con los sectores más deprimidos. Velasco fue defenestrado el 29 de agosto de 1975 por el general Morales Bermúdez. El proceso concluyó con el retorno a la democracia en 1980. En 1969, el fútbol peruano escribe su más brillante capítulo. La selección que dirigía el brasileño Didi y que reunió a un grupo de futbolistas talentosos se encontraba a un paso para clasificar al Mundial de México 70. Solo necesitaba conseguir un punto en la temible Bombonera de Buenos Aires, donde iba a jugar con Argentina. La selección de Perico León y Roberto Chale llegó con algunas bajas, y tras un dramático partido, Didi sacó un as debajo de la manga. Un desconocido delantero llamado Cachito Ramírez resultó a la postre el héroe de la jornada al convertir los 2 goles peruanos con los que el Perú clasificó por méritos propios a un mundial. Pero también en los 60, la literatura peruana brilló en el concierto mundial. Mario Vargas Llosa fue animador del llamado boom latinoamericano. Es la década de las novelas La ciudad y los perros, La casa verde y Conversación en la catedral.
notables frescos de la realidad peruana, tratados con las más innovadoras técnicas narrativas. El 31 de mayo de 1970, a las 3:23 de la tarde, en el departamento de Ancash, se produjo uno de los más violentos terremotos que se recuerde en la historia del Perú republicano. El movimiento sísmico se extendió también a los departamentos de Lima y La Libertad. Pero la tragedia se agravaría más. A consecuencia del terremoto, gigantescas masas de hielo se desprendieron del Nevado Huascarán, bajando en forma de un enorme aluvión que sepultó por completo la ciudad Yungay. La tragedia dejó más de 70.000 muertos y se estima que 1 millón de personas se quedaron sin vivienda. De todo el mundo llegó ayuda, pero nada fue capaz de remediar la tragedia. En la década de los 70, el gobierno del general Velasco y el Estado manejan casi todo el aparato productivo. Las empresas Pesca Perú, Petro Perú, Centromin Perú, Entel Perú, Entur Perú, hablan del volumen del crecimiento estatal. Se reestructura ministerios, creándose los de transportes y comunicaciones, turismo e integración, energía y minas, y pesquería. La oficina del Finamos cumple un rol de control y organiza el aparato de propaganda del gobierno. El 27 de julio de 1974, los diarios El Comercio, La Prensa, Correo, Ojo y Última Hora son expropiados. Antes, los principales canales de televisión y emisoras de radio habían sido intervenidos. La medida buscaba silenciar cualquier tipo de oposición. El hecho constituyó el mayor atentado a la libertad de prensa en el Perú. Los medios no regresarían a manos de sus dueños hasta 1980. En octubre de 1973, muere en Lima la gran cantante popular Lucha Reyes. Su vida estuvo combinada de desventuras y de éxitos. Su entierro se convirtió en una manifestación multitudinaria con toda clase de gente que se agolpaba en las calles para darle su último adiós a una de las estrellas de la canción criolla. Sus interpretaciones de valses como Regresa o Mi Última Canción, grabado poco antes de su muerte, quedarán siempre presentes en el recuerdo de aquellos que la admiraron. Pero regresa para llenar el vacío que dejaste al irte. Regresa aunque sea para despedirte. No dejes que muera sin decirte adiós. Desde fines de 1973 y casi durante un año, el Perú experimentaba los estragos de la grave crisis mundial del petróleo. A las fallidas políticas estatales se sumaba un aumento significativo de nuestra deuda externa. Un año después de la expropiación de los diarios, la popularidad de Velasco se vino en picada. El 5 de febrero, una huelga policial dejó a Lima sin ningún tipo de seguridad, generándose un saqueo en el centro capitalino, que dejó decenas de muertos. El general Velasco sufría al mismo tiempo una grave enfermedad que obligó a amputarle una de sus piernas. En este clima de incertidumbre, el 29 de agosto, en Tacna, un grupo de generales lanzaron el llamado Manifiesto al País. En él se anunciaba que el general Velasco era relevado en el cargo y el general Francisco Morales Bermúdez lo sucedería. Nadie protestó. Velasco se retiró a su domicilio muy enfermo y se inició la llamada segunda fase del gobierno militar. La
notable compositora peruana Chabuca Granda triunfa en 1977 con su tema Landó en el festival OTI Perú y viaja por el mundo donde era reconocida y admirada. Chabuca había nacido en un pueblito de la sierra peruana, Cotabambas, y pese a la oposición de su familia, vivió dedicada a componer música popular. Su vals, La Flor de la Canela, dedicado a una bella morena limeña, fue el tema que le otorgó fama mundial. Victoria, sigue siendo mi flor de la canela, ¿verdad? ¿Verdad? La segunda fase militar preparó el retorno a la democracia. El 19 de julio de 1977, un masivo paro general fue el detonante para convocar a una asamblea constituyente que iría a elaborar una nueva constitución. Morales Bermúdez ya había decidido dejar el poder. La asamblea se instaló el 28 de julio de 1978 y Víctor Raúl Haya de la Torre fue elegido presidente. La asamblea, integrada por tendencias diversas, elaboraría la Constitución de 1979, que entraría en vigencia al año siguiente. El Perú había vuelto a recuperar el orden democrático, pero nadie aseguraba hasta cuándo. El 2 de agosto de 1979, cuando ocupa el cargo de presidente de la Asamblea Constituyente, a los 84 años, fallecía el líder y fundador del APRA, Víctor Raúl Haya de la Torre. Con Haya se iba un político de enjundia y uno de los pensadores más importantes del siglo XX en el Perú y Latinoamérica. Y llegar a un gobierno que fuera inseparable del pueblo y que realizara la educación del pueblo. El fútbol peruano tuvo en el Mundial de México 70 una actuación irregular. La selección de Didi le ganó brillantemente a Bulgaria y Marruecos, pero fue eliminada por Brasil de Pelé, que a la postre sería el campeón del mundo. Los peruanos dejaron un grato sabor con su increíble habilidad, destacando dos cracks que luego serían famosos, Teófilo Cubillas y el Cholo Sotil. La selección peruana fue eliminada por Chile para asistir al Mundial de Alemania, pero 4 años más tarde clasificaría al Mundial de Argentina con Cubillas ya en nivel de estrella y con un equipo que ofreció uno de los más bellos espectáculos en la primera fase. Perdió sus partidos en la segunda y fue despedido por una vergonzante derrota de 6-0 ante la selección argentina, que obtuvo el título de un torneo hecho a su medida. Después de 12 años de gobierno militar, Belaúnde inició su segundo mandato, auspiciando la irrestricta libertad de prensa y devolviendo los medios de comunicación a sus verdaderos propietarios. Los derechos humanos y la libertad de prensa por la voluntad general de los pueblos. Su administración fomentó las exportaciones petroleras y mineras. Se ofrecieron incentivos para atraer la inversión extranjera y se emprendió un amplio programa de construcción de viviendas. Belaúnde había heredado un aparato estatal voluminoso y una enorme deuda externa. La crisis se presentó en 1983, con los estragos producidos por el fenómeno del Niño. De igual manera, campeaba el terrorismo con sus secuelas sangrientas, que ya, para 1985, sumaba más de 6.000 muertos. Esto originó que la popularidad del régimen se deteriorara y aparecieran críticas a la administración de Belaúnde. En enero de 1981, el Ejército del Perú detectó 3 destacamentos militares ecuatorianos en territorio peruano, en la línea de frontera de la zona llamada la Cordillera del Cóndor.
Los ecuatorianos habían construido una réplica de una base llamada Paquilla, en territorio peruano. Enterado el presidente Belaúnde, llamó al lugar Falso Paquilla, y en una rápida incursión, el 28 de enero, las tropas peruanas atacaron los destacamentos desalojando a los invasores y recuperando nuestros territorios. A inicios de 1980 aparecen en el Perú las primeras acciones terroristas de Sendero Luminoso. Las autoridades le restaron importancia. Nadie imaginó la envergadura del movimiento que hacía su aparición. Sendero Luminoso era una facción del Partido Comunista del Perú de tendencia maoísta y de doctrina radical, liderado por Abimael Guzmán, un catedrático universitario radicado en Ayacucho. Sendero Luminoso inicia sus acciones durante las elecciones de 1980 en Ayacucho. Tomaban poblados enteros y asesinaban a sus autoridades. Poco a poco van radicalizando sus acciones y la policía es incapaz de detenerlos. Belaúnde ordena en diciembre de 1982 la intervención directa de las Fuerzas Armadas y se crean zonas de emergencia en algunas provincias de Ayacucho, ampliándose después a otros lugares. En esta vorágine violentista, en febrero de 1983, 8 periodistas peruanos son masacrados en el poblado de Uchurajay, supuestamente confundidos con terroristas. Sendero Luminoso, a través de los comités regionales, acrecienta su campaña de terror. Los atentados, los asesinatos y los juicios sumarios son cosa de todos los días. A partir de 1985, Sendero Luminoso traslada sus acciones a las ciudades. En los pueblos jóvenes y en las universidades públicas logra captar adeptos. El clima de terror se generaliza con la voladura de torres eléctricas y la explosión de coches bomba. En el interior del país, los campesinos empiezan a organizarse en rondas armadas con la decisión de combatir a los terroristas. En 1984 aparece otro grupo subversivo, el MRTA, Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. Víctor Polay Campos, un ex militante aprista, es su líder. A la usanza de las guerrillas cubanas, el MRTA ubica su centro de operaciones en la zona de la selva nororiental y busca una alianza estratégica con las bandas de narcotraficantes. En su accionar se cuentan secuestros a personalidades políticas, industriales y comerciantes. También asesinan a autoridades y reúnen grandes fortunas. En 1985 se presentó a las elecciones generales el joven aprista Alan García Pérez y salió elegido por una amplia mayoría de votos luego de la renuncia de Alfonso Barrantes. García inició su gobierno con un aumento de salario de empleados y trabajadores y congelando los precios de alimentos y servicios. Para apoyar a los empresarios nacionales, creó el dólar subsidiado, llamado MUC. Además, García decidió pagar la deuda externa con tan solo el 10% de nuestras exportaciones. Esta decisión lo enfrentaría a los organismos financieros internacionales. A pesar de las críticas, la popularidad de García permaneció inalterable durante los 2 primeros años. Pero la política económica de García no tenía un sustento real. La situación de las reservas monetarias y recursos no dieron para mantener un sistema acusado de artificial. Su negativa a renegociar nuestra deuda ocasionó que al Perú se le declare un país inelegible. Para 1987, el fantasma de la inflación irrumpía nuevamente en nuestra economía a través de la cada vez mayor diferencia entre la moneda oficial, el INTI y el dólar, en un mercado informal o callejero. Esta situación y la política de subsidios y controles de precios generó desabastecimiento, especulación e hiperinflación. En 1987, el gobierno de Alan García intentaría pasar al Estado la banca privada,
Por eso en este instante propongo al Congreso su nacionalización y estatización. Desde ese momento, el régimen aprista de García comenzó su deterioro. Va a poner en manos del gobierno un poder económico tal que todos los otros poderes podrán ser arrollados. En esta coyuntura aparece la figura del escritor Mario Vargas Llosa, quien aglutina a los grupos opuestos a la estatización y funda el movimiento Libertad. El vóley femenino peruano, gracias a una generación de chicas extraordinarias y la dirección técnica de entrenadores asiáticos, se había convertido en una potencia mundial. En las Olimpiadas de Seúl, en 1988, tras dejar fuera de carrera a las selecciones de Brasil, Cuba, China y Japón, se enfrentaron en gran final a la Unión Soviética. El resultado fue dramático, y en el quinto set, las soviéticas voltearon el encuentro. Las jóvenes peruanas tuvieron que conformarse con la medalla de plata. A su arribo a Lima, un mar humano acudió a recibirlas como ellas se merecían. Fue el último gran triunfo del deporte peruano. Y pedir a todos los municipios que defiendan la economía popular. Desde 1989, el gobierno de Alan García no podía detener la crisis económica y moral que lo agobiaba. Al déficit había que añadirle los estragos del terrorismo. Los cárteles de la droga que operaban en las zonas del Guayaga y Tingo María sumaban al desgobierno. Se calcula que el saldo de víctimas del terrorismo durante el gobierno aprista alcanzó la macabra cifra de 18.000 muertos. Las constantes denuncias de corrupción y malversación de fondos se convertían en cosa de todos los días. El Perú llegaba a 1990 con una situación insostenible que se traducía en una inflación casi del 3% diario y con un país devorado por una guerra fratricida. Para las elecciones de 1990, las encuestas daban como gran favorito a Mario Vargas Llosa y al movimiento Fredemo. Sin embargo, su alianza con sectores políticos tradicionales, la promesa de una economía liberal de corte radical y una mal enfocada estrategia publicitaria provocaron que el escritor vaya perdiendo popularidad. Así, el hasta entonces poco conocido ingeniero y profesor universitario, Alberto Fujimori, empezó a repuntar en las encuestas. Alberto Fujimori, un presidente como tú. Piensa igual que tú, piensa como tú, trabaja igual que tú. Yo lucharé por ti. Con honradez, tecnología y trabajo, saldremos adelante. Seguimos con el doctor Mario Vargas Llosa. El 28 de julio de 1990, Fujimori juramentaba como presidente de la República. Había ganado la segunda vuelta electoral con un 56.5% de los votos. Alberto Fujimori. Yo no quiero la soledad del gobernante que puede sentirse Mesías. Quiero la compañía poderosa de mi pueblo, su cercanía, pues solo ella me recordará que soy un peruano más, que tiene como único privilegio su responsabilidad de gobernante. Fujimori tenía que vencer dos grandes flagelos, la inflación y el terrorismo. De esta manera, impuso una medida radical, el shock económico, anulando todos los subsidios y colocando los precios a sus valores reales. Retomó las negociaciones para reinsertar al Perú a la comunidad financiera y viajó a los países asiáticos en busca de créditos. A fines de 1990, el Perú ya vivía en una verdadera economía de mercado.
Al no contar con una mayoría en el Congreso, el presidente Fujimori busca el pretexto del impasse entre el Ejecutivo y el Legislativo. Luego, encuentra el respaldo en un grupo de altos oficiales del ejército. Y el 5 de abril de 1992 procede a decretar el autogolpe, que disuelve el Congreso. Disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. La población no protestó, pero en el extranjero se censuró enérgicamente la medida al quedar mellada la institucionalidad del Estado. Se intervino el Ministerio Público, el Poder Judicial y otros organismos regionales. Se convocó para elecciones de un Congreso Constituyente Democrático que sacaría a la luz una nueva Constitución. El CCD fue presidido por Jaime Yoshiyama. Hoy, en virtud del resultado del referéndum, el mismo que expresa el mandato soberano del pueblo, proclamamos la vigencia de la nueva Constitución del Perú. Entre las modificaciones estaban las de permitir una reelección presidencial inmediata, establecía el distrito electoral único, se creaba el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Congreso funcionaría de manera unicameral. Sendero Luminoso había endurecido sus acciones. Entre los atentados que más conmocionaron a la población en 1992 estuvo el asesinato de la dirigente María Elena Moyano, la voladura del Canal 2 y la explosión de un coche bomba en la calle Tarata, en Miraflores. Y el ahora general Quetín Vidal inició el seguimiento y posterior captura de los principales dirigentes subversivos. El 12 de septiembre de 1992 fue apresado el líder senderista Abimael Guzmán. Anteriormente, la policía en junio había recapturado a Víctor Polay Campos, líder del MRTA. En mayo de 1992, el gobierno puso en vigencia dos leyes, la de jueces sin rostro para proteger a los magistrados y la ley del arrepentimiento, por la que los terroristas de menor culpabilidad podrían reducir sus condenas si entregaban a sus cómplices. Para 1994, más de 4.000 terroristas se acogieron a ella. La lucha contra el terrorismo provocó también excesos. El 3 de noviembre de 1991, el Comando Militar Colina mató a 16 personas inocentes en un solar de los Barrios Altos. En julio de 1992, el mismo comando asesinó a 9 estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta. La investigación posterior encontró responsabilidades en varios oficiales del ejército, quienes fueron condenados a prisión, pero posteriormente liberados por una ley de amnistía aprobada en el Congreso. Alberto Fujimori postula nuevamente en 1995 y obtiene el 64.43% de los votos, frente a su contendiente el diplomático Javier Pérez de Cuéllar, quien consiguió apenas el 21.81% de los votos. Durante el segundo mandato de Fujimori se acentuó la recesión económica, que fue elevando el clima de descontento. Las formas autoritarias del gobierno y el trabajo soterrado de los servicios de inteligencia provocaron el despojo de los canales 2 y 13 de sus legítimos dueños, y se acrecentó la crisis moral. La mayoría oficialista en el Congreso desestimó un referéndum para someter a la consulta popular una tercera reelección de Fujimori. El régimen vivía obsesionado por el poder absoluto. El 15 de diciembre de 1996, una noticia estremeció al mundo. Un comando del MRTA, dirigido por Néstor Serpa, número 2 del movimiento, asaltó durante una recepción la residencia del embajador japonés y tomó como rehenes a más de 400 personas,
entre las que estaba el propio embajador de Japón, el canciller de la República, Francisco Tudela, congresistas, ministros y diversas personalidades. Tras liberar a la mayoría, Serpa endureció su posición y las negociaciones a todo nivel se prolongaron durante casi 4 meses. Mientras se negociaba, Fujimori, el CIN y las Fuerzas Armadas diseñaron una estrategia de rescate de los rehenes. La operación Chavín de Huántar se llevó exitosamente a cabo en abril de 1997. A través de unos túneles subterráneos, comandos militares ingresaron a la residencia, eliminaron a los emerretistas y rescataron a los rehenes en un operativo casi perfecto. Desde 1992, Ecuador había reanudado su política de hostilidad contra el Perú. La cúpula militar, encabezada por el general Paco Moncayo, empezó una campaña desinformativa destinada a desconocer el protocolo de Río de Janeiro y a generar un sentimiento de revancha entre el pueblo ecuatoriano. Durante 1995, las acciones en el área del río Cenepa se intensificaron. El Perú inició inmediatamente una acción para recuperar el territorio tomado. Los enfrentamientos en las zonas de Tiguinza y Cueva de los Tallos dejaron centenares de muertos en ambos bandos. Finalmente, tras algunas semanas, ambos países acordaron en Brasil el cese al fuego en la Declaración de Paz de Itamaraty. Sin embargo, el conflicto estaba lejos de solucionarse. La terquedad ecuatoriana sobre asuntos ya concluidos en el protocolo de 1942 y las dificultades para la colocación de los hitos fronterizos en el área del conflicto llevaron a las negociaciones a un entrampamiento de casi 3 años. Finalmente, gracias al concurso de los países garantes, se firmó el Acta de Brasilia el 26 de octubre de 1998 entre los presidentes Fujimori de Perú y Yamil Mahuad de Ecuador, poniendo fin a las diferencias. Rechazando graves denuncias de fraude y falsificación de firmas en planillones de inscripción, el presidente Fujimori, apoyado por la Alianza Electoral Perú 2000, es reelegido para el periodo 2000-2005. Su triunfo en segunda vuelta fue atípico, en vista que su contrincante, el economista Alejandro Toledo, del partido Perú Posible, renunció a seguir en carrera hacia la presidencia por supuestas anomalías en el proceso electoral, que los observadores de la OEA también denunciaron. Remontar las dificultades del simulacro. La llamada Marcha de los Cuatro Suyos, organizada por todas las fuerzas de oposición, desbordó el control policial. Para todos los peruanos, el 28 de julio del 2000 será recordado como un día trágico por los lamentables actos vandálicos que ocurrieron en el centro de Lima, mientras el presidente Fujimori, seriamente cuestionado, juramentaba en el Congreso de la República. El 14 de septiembre del 2000, un video mostraba al asesor del CIN, Vladimiro Montesinos, en momentos en que entregaba $15.000 al congresista Alberto Curi para que vote a favor de la mayoría oficialista. Este documento grabado significó el principio del fin del llamado Fujimorismo. Fujimori anuncia su retiro del mando el 28 de julio del 2001 y la desactivación del CIN. El gobierno peruano consigue el apoyo de la OEA y Estados Unidos para obligar a la presidenta de Panamá, Mireya Moscoso, a recibir a Montesinos. El 23 de septiembre, el ex asesor viaja a tierras panameñas en un jet particular. El 22 de octubre, mientras que en la mesa de negociación auspiciada por la OEA se lograban importantes avances en el llamado proceso de redemocratización, el ex asesor Montesinos retorna al Perú. El primer vicepresidente, Francisco Tudela, presenta su renuncia. Fujimori realiza sin éxito una espectacular pesquisa en Chaclacayo, sin dar con Montesinos. Alberto Curi viaja sorpresivamente a Estados Unidos. El 2 de noviembre se descubren $48 millones en 3 cuentas de bancos suizos que pertenecen a Montesinos.
El 13 de noviembre, sorprendiendo a la prensa, Fujimori toma el avión presidencial para asistir a la cumbre de APEC en Brunei y posteriormente se traslada a Japón. En el Congreso, la presidenta Marta Hildebrand es censurada por el Pleno. ¿Jura usted por Dios? El 16 de noviembre, Valentín Paniagua es elegido presidente del Congreso. En Lima corren los rumores que Fujimori no retornaría por un buen tiempo. El domingo 20 de noviembre del 2000, el primer ministro Federico Salas anuncia que Fujimori ha renunciado. En medio del estupor y sorpresa, el Congreso de la República acuerda declarar la vacancia de la presidencia de la República por incapacidad moral. Se aceptan al mismo tiempo las renuncias del primer y segundo vicepresidentes, Francisco Tudela y Ricardo Márquez, y es aclamado como nuevo presidente el titular del Congreso de la República, Valentín Paniagua. La historia reciente del Perú se escribe en estos días. Para muchos, nunca el país había cambiado tan radicalmente en tan poco tiempo. Los jóvenes estudiantes se unieron a la resistencia pacífica a favor de la democracia. Los hechos que se sucedieron en el año 2000 servirán para construir un nuevo país con un marco institucional de respeto a las leyes y los derechos.